Gracias, hermanos. Quisiera pedirles que ustedes por favor abran su Biblia conmigo en Isaías capítulo 56, ¿sí? Isaías 56, y podamos en ese pasaje pues leer unos versos. Vamos a leer los versos del 3 al 7 de Isaías 56. ¿Lo tiene listo? Dice así la palabra del Señor: que no diga el extranjero que me sigue, el Señor me apartará totalmente de su pueblo. Ni diga tampoco el eunuco, miren, solo soy un árbol seco. Porque yo, el Señor, digo a los eunucos que observen mis días de reposo y opten por hacer lo que yo quiero y se aferren a mi pacto. En mi casa y dentro de los muros de mi ciudad los haré más famosos que si hubieran tenido hijos e hijas. Les daré un nombre perpetuo que jamás será olvidado. A los hijos de los extranjeros que me sigan y me sirvan y que me amen mi nombre y sean mis siervos, y a todos los que observen el día de reposo y no lo profanen y se aferren a mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte para que se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán bien recibidos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Hermanos, yo creo que siempre ante el envío de una persona, de un misionero, ante la decisión de alguien como hoy estamos, de ir a otro lugar, de ir a un lugar quizás difícil, de abandonar familia, de abandonar comodidades, cultura, siempre ante un envío, todos creo que nos causa diferentes cosas. Algunos se asombran, otros les entran dudas, otros tienen preguntas y quizás algunos otros hacen comparaciones. Me explico un poco en eso. Se asombran porque dicen, wow, qué valor el de Mayrita, ¿verdad? Yo la admiro. Otros dirán, yo nunca haría eso. Se está comparando, ¿verdad? A ver si el pastor se atreve. Miren, que aprenda de Mayrita. Otros les entran dudas. ¿Cómo es posible que ella se vaya? Es joven. ¿Cómo? ¿Qué estará pensando? Y otros tienen preguntas, pero ¿por qué tenemos que ir allá? ¿Para qué? Y entonces, al entrar en esa disyuntiva, en esa incertidumbre, en ese sistema que a veces nos captura, tenemos que ir a la palabra del Señor para entender esto, hermanos. Lo que hoy nosotros estamos presenciando, lo que vamos a hacer en un rato para orar, al orar por Mayrita, es simplemente obediencia y cumplimiento, nada más. ¿Sí? Y la gloria exclusiva es de Dios. ¿Sí me sigue aquí? Porque acá acabamos de leer en Isaías 56 una profecía, una promesa que Dios le está dando a través del profeta Isaías a los no judíos, a los gentiles. Nosotros somos gentiles. Y esta promesa era muy particular, la vamos a desmenuzar, a analizar un poco. Pero la tendencia de los judíos, hermanos, fue y en algunos casos sigue siendo esa separación total entre gentiles y judíos. Eso de decir, bueno, nosotros somos el pueblo escogido y los gentiles son otra cosa. Pero el plan de Dios desde siempre fue, ha sido y sigue siendo incluirnos a todos, porque es necesario que todos procedan al arrepentimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque Dios levantó al pueblo de Israel y levantó un gran templo en Jerusalén para que el Dios Todopoderoso fuera admirado, reconocido por todas las naciones. Y ese propósito permanece y sigue. Y habla el pasaje y empieza hablando de los eunucos. Los eunucos eran hombres castrados, hombres que eran castrados con un propósito para ser dedicados a funciones especiales. Eran funcionarios de Estado o eran cuidadores de propiedades reales, pero sin hijos porque no podían tener hijos porque habían sido castrados. Y eran considerados, por supuesto,
no aptos para entrar en la presencia del Señor, no aptos para estar en el templo, no aptos para buscar al Señor, sino para otras funciones. Pero la promesa que acabamos de leer, la profecía que acabamos de leer en los versículos 4 y 5, es que si hay eunucos que guarden la palabra del Señor, que sean obedientes al Señor, dice él, yo los haré más famosos y les daré un nombre perpetuo, como si hubieran tenido hijos o hijas, es decir, que los iba a aceptar en su casa. Y esto es maravilloso porque está dando una promesa completamente que rompe ese esquema, que rompe esa mentalidad que el judío tenía, que el judío por religiosidad fue adquiriendo y fue cimentando en su corazón, de que ellos exclusivamente eran el pueblo del Señor. El pueblo del Señor sí es exclusivo de aquellos que entregan su vida a Jesucristo, le reconocen a Él como Señor y Salvador y dejan que Él obre en ellos para ser discípulos de Cristo. No importa su raza, no importa su color, su tamaño, su edad, dónde nació, eso ya no es trascendente, porque Gálatas dice que Jesucristo al venir rompió la barrera y entonces ya no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, y no hay judío ni griego, sino que Él hace de los dos pueblos uno, y Él es el que rompió al momento de su muerte aquel velo en el templo, para que entonces entremos todos los que creemos en Él al mismo trono de la gracia del Señor para recibir oportuno socorro de allí. Entonces, el segundo grupo del que habla la profecía que acabamos de leer en Isaías es de los hijos de los extranjeros, es decir, los gentiles. Pero dice, los gentiles que me sigan, que me sirvan, que me amen, a los que se aferren a mi pacto, dice, yo los llevaré a mi monte santo, es decir, a mi casa de oración, y les permitiré adorarme. Mire qué importante, qué interesante que el Señor está dando esta profecía mucho tiempo antes del siguiente pasaje que vamos a leer en un momento. Y le está diciendo, a los eunucos los voy a hacer famosos como que tuvieran hijos e hijas, y a los hijos de los extranjeros, a los gentiles que no tienen supuestamente acceso de entrar a mi casa, a mi trono, a mi presencia, yo les voy a dar acceso. Eso sí, ellos tienen que amarme, tienen que servirme, tienen que cumplir con mi palabra. El diseño entonces de Dios siempre fue inclusivo, no exclusivo. Y ese diseño inclusivo es de amar a todos y que todos procedamos al arrepentimiento y que todos conozcan a Jesucristo el Señor, el Rey de Reyes, el Salvador del mundo. Por lo tanto, lo que vemos en el envío hoy, que estamos haciendo de Mayrita hacia Perú, es simplemente un cumplimiento de una profecía. No una profecía exclusiva para Mayra Durán, es una profecía para todos los que no son judíos. Y yo soy uno de ellos. Yo no sé usted, pero yo judío no soy bien maya. ¿O no? No se me nota, ¿va? Pero sí soy. Igual usted, hermano, somos gentilazos, somos gentiles, y esta palabra es para los gentiles. Y nos está diciendo la palabra, ustedes tienen acceso a mi presencia, acceso a mi casa. Y por eso termina el pasaje diciendo, mi casa será llamada casa de oración a las naciones. Ahora, quiero contarle que en Mateo, o no en Mateo, sino vamos a leer mejor, esto está en todos los evangelios, pero entonces lo vamos a leer en Marcos. En Marcos 11:15, quiero que me acompañe a leerlo. Sucede algo que es como un cumplimiento de esta palabra profética de Isaías. Y ahora el actor principal en toda la Biblia es Jesús, pero aquí es Jesús directamente el que participa, el que habla. Y dice Marcos 11:15, llegaron a Jerusalén y al entrar Jesús en el templo, comenzó a echar de allí a los que vendían y compraban en su interior. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando algún utensilio. Más bien les enseñaba y les decía, ¿acaso no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Quiero contarles, amigos y hermanos, que este evento, esto que está sucediendo acá, fue en Jerusalén, fue en el templo del Señor, en el templo de Jerusalén, y fue particularmente en el patio de los gentiles o el atrio de los gentiles.
Y quiero explicarle con la ayuda del Señor y de esta palabra por qué el enojo de Jesús. ¿Por qué Él se enojó? Primero le quiero contar que el patio o atrio de los gentiles, no estaba en el diseño original del templo de Salomón. El que construyó Salomón no tenía ese diseño, y luego cuando fue reconstruido por Zorobabel más adelante, después del exilio, tampoco tenía ese patio o ese atrio. Pero fue más adelante cuando un gentil llamado Herodes reconstruyó y remodeló el templo, que incluyó este espacio. El patio de los gentiles era un espacio, un lugar muy amplio, muy grande, y usted se va a dar cuenta dentro de un momento que le explique, porque no encontré las medidas exactas, por eso no se las digo, pero sí nos podemos dar una idea cuando abordemos lo que le voy a decir en un momento. Pero era un espacio muy grande, donde cabía mucha gente, y que así había sido apartado, escogido exclusivamente para que los gentiles tuvieran un lugar dentro del templo del Señor para entrar, para estar cerca de donde estaba, como decimos, la acción, donde estaba el lugar santísimo, y que ellos pudieran llevar también ofrendas de sacrificio al Señor. En ese exacto lugar es donde también Jesús, la mayoría de veces que Él fue al templo, ahí predicaba. Es también ese lugar donde Pedro, en Hechos capítulo 2, me parece, da su primer mensaje y dice: varones galileos, y empieza el mensaje. Lo dio allí porque la Biblia dice que se reunía donde se reunían con Jesús, y era ese lugar, y ahí aceptaron 5,000 y entregaron su vida a Cristo 5,000 personas. Entonces ahí es donde le digo, podemos darnos la idea de qué espacio estamos hablando. Habían más de 5,000 que cabían allí, entonces era grande, era un lugar amplio, pero era destinado para que los gentiles estuvieran. Entonces, ¿por qué le estoy explicando todo esto? Porque el motivo de enojo de Jesús cuando entra al templo, a ese patio de los gentiles, es porque allí, en lugar de haber gentiles, óigame, en lugar de haber gentiles, habían cambistas, mercaderes, negociantes, que estaban vendiendo y comprando, cambiando dinero, vendiendo palomas, vendiendo animalitos para el sacrificio y haciendo un mercadito. Entonces yo me quiero atrever a decirle, hermano, el problema no era el mercadito, el problema era la usurpación del lugar donde estaban. Porque habían dejado, o más bien, no habían dejado entrar a los gentiles, y ellos, en lugar de que hubieran gentiles ahí, habían instalado, como dicen en México, su tianguis, y como decimos aquí, sus champas. Y estaban vendiendo. Entonces Jesús, dice en otro evangelio, hizo un látigo, volteó las mesas y enfurecido lo sacó. Y usted dirá: ese Jesús, qué enojado, ¿cómo me salió de enojado? Pero ¿sabe una cosa? Es claro que Jesús se refiere al mismo pasaje de Isaías 56 que leímos hace un momento, y está haciendo no solo referencia al pasaje, sino está diciendo: miren, lo que mi Padre prometió para los gentiles, ustedes judíos lo están usurpando. Ustedes están ocupando el lugar que no deben ocupar. Ustedes están haciendo negocio de lo que no deben hacer negocio. Así es que se me van porque se me van. Y es impresionante la forma en que Jesús lo saca. Y Jesús se refiere a uno de los pasajes que leímos en Isaías y dice: ¿acaso no está escrito? Dice en Marcos: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Y el hecho de decir cueva de ladrones no se refiere exacta o estrictamente a que estaban haciendo business, o que estaban haciendo tranzas, o que estaban haciendo corrupción ahí, sino que habían usurpado un lugar que era exclusivo para atender a los gentiles. ¿Sabe una cosa? El pecado original de Satanás en el cielo fue tratar de usurpar el lugar de Dios. Cuando nosotros pecamos delante de Dios, y eso lo hemos estado estudiando continuamente los miércoles en el seminario, hermanos, a veces dimensionamos el pecado tan someramente, tan por encima. Es una falta, es un error, yo pido disculpas, es que tú sabes, es así la cosa. No, el pecado es una ofensa de usurpación contra Dios, cualquier pecado.
Pero nosotros, por el ambiente que vivimos tan permisivo y tan posmoderno y tan con tantas ideas tan fáciles, pensamos que pues pecado es algo fácil y sencillo, pero lo que pasa es que Cristo murió en la cruz del Calvario, por eso es tan serio. Dios trata tan serio el pecado que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿Sí? Ahora, ya habiendo explicado todo esto, hermanos, la profecía de Isaías, lo que sucedió en Marcos y está relatado en Lucas, en Mateo y en Juan también, el enojo de Jesús, la referencia de Jesús, y entendiendo que fue una usurpación y que era grandemente importante para Dios que ese sitio estuviera ocupado por quien debería estar ocupado, esos son los gentiles. Hago esta pregunta porque casi siempre ahora a la iglesia nos sucede que decimos, sí, esos israelitas, ya vieron, es que son malos, es que cómo es posible que esa gente teniendo todo y sabiendo de Dios actuara de esa manera. La pregunta que tengo es, ¿la iglesia es hoy diferente? Antes de subir, tomé mi calculadora, porque hemos estado platicando con Mayrita esta semana y yo le hacía referencia que vamos a dar su nombre esta semana que viene a CONEM, que es la Comisión Nacional de Evangelismo y Misiones. Vamos a dar su nombre como una misionera guatemalteca enviada. Y yo le contaba a ella que en más o menos 6.7 millones de guatemaltecos que somos cristianos evangélicos, CONEM tiene registrado a 130 misioneros en el mundo. Altísimamente vergonzoso, hermanos. Esa es la respuesta a la pregunta. No llegamos. ¿Sabe qué? Hice el cálculo en la calculadora y el porcentaje es 0.4 ceros y después empieza un 1% de cristianos evangélicos en Guatemala, con todos los recursos del universo, que estamos quizás en el patio de los gentiles usurpando lugares. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hemos sacado de nuestras prioridades como iglesia, como creyentes, precisamente lo que el Señor dejó diseñado. El envío de alguien a una nación a predicar el evangelio es el diseño de Dios, no es algo de que asombrarse, es el diseño de Dios. Que alguien tenga ese llamado, por supuesto no todos lo tenemos o lo tienen, pero el que lo tiene, por supuesto, que bueno, gloria a Dios por su vida, pero los demás estamos en oración y en apoyo por esa persona, pero no en un apoyo de Facebook, ¿verdad usted? Sino en un apoyo real. Se requiere más de un like para apoyar a alguien. ¿Me sigue aquí? Ok. Pensamos, hermanos, que los beneficios y espacios que Dios ha dado para la iglesia en este tiempo son solo para nosotros, son exclusivos para nosotros, y eso es algo que a la iglesia nos ha hecho tanto daño porque nos creemos más mejor que los demás, y entonces nos volvemos exclusivistas, nos volvemos nos internalizamos, nos ponemos solo viendo nuestros propios intereses, nuestra propia comodidad, nuestra propia deseo, pero se nos olvida que hay un patio de los gentiles, que hay un patio de los no creyentes, que Dios está esperando, hermanos, que vayamos a todo el mundo y hagamos discípulos de todas las naciones. Hermanos, mire, con esto del huracán, del terremoto, se oyen ahí, se ven un montón de cosas, se leen artículos, dice ya son las señales del fin. Perdóneme, hermano, hay una señal del fin que no se cumple, y mientras no se cumpla, el Señor no viene, y es Mateo 24:14, y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones para testimonio de todos los pueblos, y entonces vendrá el fin. ¿Sabe? Lo natural, los terremotos, los huracanes, Dios los permite, Dios los provoca, son señales, también son acciones de Dios para que la gente reflexione y se vuelva a Él. Pero Mateo 24:14 depende de la obediencia de la iglesia, que nosotros seamos obedientes y llevemos este evangelio a todas las naciones. Por lo tanto, el envío de alguien no nos debe de asombrar, sí nos debe comprometer en oración y en apoyo. Y también debemos de reflexionar, porque decimos, bueno, Mayrita se verá hasta allá, nos va a explicar en un momento dónde se va a ir y qué va a hacer. Y pensamos que solo ella o el tipo de gente como ella, esos 130 guatemaltecos, son los llamados a ir. Hermano, perdone, cuando usted salga de aquí, el Señor lo está llamando a ir a su casa, a su vecindario, a su universidad, a su colegio, a su lugar de trabajo, para hacer lo mismo que Mayrita va a ir a hacer a Perú. Exactamente lo mismo.
todos somos llamados y todos hemos sido enviados a predicar el Evangelio de Cristo. Absolutamente todos, sin excepción. Ahora, ¿por qué puedo también responder la pregunta? ¿Es la iglesia hoy diferente a Israel? Y ya la respondí, pero quiero argumentar un poquito más sobre esto. Los cuestionamientos, hermanos, que nosotros tenemos ante esto, o las razones por las cuales nosotros no invertimos en esto. Mire, hay estadísticas, lamentablemente no en Guatemala, pero sí en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país con tradición misionera, un país donde muchas iglesias no es raro tener cultos misioneros, ofrendas misioneras, fotos de misioneros, oración misionera, apoyo misionero. Eso no es nada extraño en Estados Unidos, aunque ha ido a la baja. Pero aún en ese país, ¿sabe cuál es la estadística? Que hoy en día la gente en general, no solo de la iglesia en general, gasta más en el cuidado de su mascota que en las misiones. Eso es algo triste, hermano. Eso es algo triste. Hemos promovido, hermanos, nuestra comodidad, nuestro esparcimiento. Invertimos financieramente más en eso que en cumplir esa gran comisión. Invertimos en lo que nos beneficia, no en lo que Dios nos enseñó a hacer, que es hacer discípulos a todas las naciones. Hay, para los que son de acá de la iglesia, saben, hermanos, que a los que no son les contamos, tenemos un poco más de 2 años de estar pagando esta propiedad, pero cuando la adquirimos, que significaba ha significado un aumento drástico o fuerte en el presupuesto, porque no era lo mismo pagar alquiler que ahora pagar la adquisición de la propiedad. Una de las cosas que orábamos y seguimos orando, y de las cosas que yo le dije a la congregación fue: hermanos, vamos a meternos a este pago, pero de ninguna manera podemos sacrificar lo que el Señor nos ha permitido hacer y vamos a seguir haciendo en las misiones, en el evangelismo. Hasta hoy podemos decir, bendito Dios, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y este año, platicando con Mayrita, porque venimos platicando de hace rato, de este año respecto a este envío que hoy se concreta, yo le decía a Mayrita, no tenemos en el presupuesto de este año cómo apoyarte, pero por fe lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer no solo en dinero, sino lo vamos a hacer en oración, lo vamos a hacer en el sostenimiento espiritual tuyo, en la edificación de tu vida. Porque para una iglesia, óigame, para una iglesia local que es cristiana, esto debiese de ser lo normal. Esto es lo que está en la palabra del Señor. Pero lamentablemente no hemos tenido esa mentalidad en nuestra nación, y de esa cuenta tenemos 130 misioneros en el mundo. Si usted quiere una comparación, hace 15 días estuvo predicando el doctor Ricardo Kim aquí, coreano. Corea tiene 130 años de evangelio, Guatemala tiene 133, o sea que tenemos más. Ellos tienen 25,000 misioneros en el mundo y contando. Pero porque hay una clara, no solo estrategia, sino visión y obediencia a lo que el Señor nos manda como iglesia. Entonces, vemos, hermanos, para ir concluyendo, porque vamos a escuchar también a Mayrita en un momento. Vemos que el envío, entonces, lo que estamos haciendo como iglesia y lo que estamos hoy presenciando, es abriendo la puerta del patio de los gentiles para que los uraninas del Perú sigan conociendo y conozcan más al verdadero Dios, a Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Usted y yo, si nos comprometemos a orar, a ofrendar, esta congregación, Mayrita misma, solamente somos instrumentos para que se cumpla la palabra de Dios. Por eso Jesús llegó al patio de los gentiles y dijo: ¿o acaso no saben ustedes
que la Biblia dice, que la palabra dice, que mi casa será llamada casa de oración a las naciones. No les estaba diciendo que no oraban. No les estaba diciendo que no vendieran ahí palomitas y cambiaran dinero. Estaban diciendo: ustedes están usurpando el tiempo, el espacio, los recursos, el interés, la prioridad por los que no conocen a Cristo, por el lugar que le corresponde a los que no conocen a Cristo. Yo termino diciéndoles, hermanos, como una conclusión: no permitamos que Jesús nos voltee las mesitas a nosotros. Cambiemos nosotros, seamos congruentes con su mandato, demos lo que tenemos en una prioridad diferente. Somos muy tendientes, y no es que sea malo, pero si usted está viniendo al seminario vamos a hablar de un evangelio que tiene que ver con eso, un falso evangelio. Pero somos muy tendientes a la ayuda social, y cuando presentamos a alguien que está mal en sus finanzas o que está en una condición de pobreza extrema, nos mueve no el corazón sino la bolsa y damos. Pero cuando hablamos de una tribu de 5,000 personas que apenas hace 8 o más o menos años empezaron a conocer de Jesús, y donde Mayrita va a tener la posibilidad y la oportunidad de parte de Dios de ir y hablarle a las nuevas generaciones, niños y jóvenes, de ese Cristo que nosotros alabamos aquí, decimos que Dios la acompañe, ¿verdad? Tal vez decimos eso, o tal vez entramos en duda, asombro, preguntas, dudas. ¿Será que se tiene que ir allá? ¿Pero por qué ella? Pero yo, la otra conclusión que tengo es, en estos días he estado recordando cuando conocimos a la familia Durán, y Mayrita era una niña. No recuerdo cuántos años tenía, y Leonel era un niñote. Y yo me pongo a pensar, hermanos, qué diseño más perfecto el de Dios. Qué maravilla la de Dios, que Él nos incrusta, nos mete en la iglesia, porque ese es su diseño, para que en la iglesia aprendamos, entendamos esto, para que a través del cuerpo de Cristo, hermanos, seamos enviados, seamos preparados, seamos ministrados, seamos capacitados, para que cuando llegue el momento, entonces seamos enviados. Entonces, termino como empecé. A mí lo que me provoca un envío no es duda, no es preguntas, no es asombro, sino es gloria, asombro, sino es gloria, asombro, sino es gloria.